El silencio en la sala del tribunal era tan intenso que se podían oír los suaves pasos de la pequeña Margarita Teresa, resonando en los fríos suelos de mármol del palacio. Sus ojos, llenos de inocencia y dolor, reflejaban la luz de las velas que titilaban como si presintieran la tragedia que se desarrollaba. La endogamia había dejado sus huellas en su cuerpo, pero no en su espíritu. ¿Cómo puede una niña destinada a reinar cargar con el peso de una herencia genética tan cruel? Esta es la historia de Margarita Teresa, la princesa deformada por la endogamia, cuyo destino fue trazado incluso antes de su primer aliento. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para acompañar esta travesía de dolor y resistencia. Ahora, viajemos al pasado para entender cómo comenzó todo. En los lujosos y sombríos salones de las cortes europeas, donde la sangre real era tanto una bendición como una maldición, la endogamia se practicaba como un rito sagrado por las familias reales. Era un juego arriesgado, donde la preservación del linaje y del poder justificaba desafiar las leyes de la naturaleza. Margarita Teresa, cuyo destino estuvo sellado desde el momento en que nació, se convirtió en un triste emblema de las nefastas consecuencias de la endogamia real. Hija del matrimonio entre Felipe IV de España y Mariana de Austria, tío y sobrina, vino al mundo en una época en que las uniones entre parientes cercanos no solo eran habituales, sino también una táctica política para fortalecer vínculos y preservar la pureza de sangre de las dinastías europeas. En el siglo XVII, en un continente dividido en reinos e imperios, estas uniones se consideraban esenciales. Sin embargo, la naturaleza exigió su pago. Margarita, con sus anomalías físicas y salud frágil, personificaba el precio humano de esa ambición dinástica. La corte española, un escenario de ostentación y conspiraciones, servía de telón de fondo para esta tragedia humana. Aunque los cortesanos elogiaban discretamente la nobleza interior de la princesa, sus miradas revelaban el malestar y la aversión que sentían. Margarita fue criada en un entorno de apariencias donde cada reflejo en el espejo era un doloroso recordatorio de la frialdad de un sistema que la veía más como un medio para un fin que como un ser humano con sentimientos. Su vida estuvo marcada por la soledad y el sufrimiento, fruto de una herencia que no le permitió elegir. Margarita Teresa vivía en un ambiente donde el amor y la compasión eran rarezas preciosas. Su historia es un sombrío testimonio del alto precio que la nobleza pagaba, un precio que no se medía en oro o tierras, sino en humanidad y sufrimiento. Este capítulo nos lleva a reflexionar sobre los límites del poder y el verdadero coste de preservar un linaje puro. Más que una simple princesa, Margarita fue una víctima de una tradición que valoraba la sangre real por encima de la vida humana. En la gélida madrugada del 12 de julio de 1651, las campanas de la Catedral de Madrid repicaban con vacilación, casi como si se resistieran a anunciar el nacimiento que se producía en el Palacio Real. La joven reina Mariana de Austria, con apenas 18 años, enfrentaba una ardua lucha durante su primer parto, que se prolongó durante 3 interminables días. Los aposentos reales estaban saturados del olor a sangre, sudor y remedios a base de hierbas, mientras las parteras murmuraban plegarias silenciosas. Cuando el débil llanto de Margarita Teresa finalmente rompió el silencio, no fue el vigoroso clamor esperado de un heredero sano de la casa de Habsburgo, sino una señal frágil que parecía presagiar el destino que la aguardaba. El médico real, don Álvaro de Miranda, examinó a la niña con manos temblorosas. Su rostro palideció al notar la mandíbula prominente, los labios leporinos y los miembros desproporcionados, marcas indelebles de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. En ese instante, mientras la corte aguardaba ansiosamente al otro lado de las puertas, el destino de Margarita Teresa quedó sellado. Felipe IV,
Al sostener por primera vez a su hija recién nacida, sintió un nudo en la garganta. Los ojos del rey, habitualmente imperturbables, revelaron un profundo dolor. Conocía demasiado bien el precio del linaje real. Su propia esposa era su sobrina, y ahora veía las consecuencias de esa unión reflejadas en el rostro deformado de su hija. Las damas de la corte, expertas en el arte del disimulo, intercambiaban miradas significativas mientras preparaban el apresurado bautismo. El cardenal Baltasar Moscoso, al realizar el sacramento, dudó brevemente antes de pronunciar el nombre Margarita Teresa, como si cuestionara el tipo de futuro que le esperaba a esa niña. En los días siguientes, mientras la corte intentaba mantener las apariencias con celebraciones forzadas, los médicos reales mantenían registros minuciosos sobre la salud de la princesa. Cada nueva observación registrada, dificultades para alimentarse, llanto incesante, fiebres recurrentes, era como una pieza más en el rompecabezas de una vida ya marcada por la adversidad. La abuela de Margarita, la influyente Isabel de Borbón, al contemplar a su nieta por primera vez, habría susurrado con una sinceridad rara en la corte: «Pobre niña, que Dios tenga piedad de su alma». Estas palabras encapsulaban el sentimiento predominante en la corte española. Margarita Teresa no era solamente una princesa, era un símbolo de las consecuencias nefastas de la obsesión de las dinastías europeas por mantener linajes puros. Su nacimiento, en lugar de ser una celebración, se transformó en un momento de introspección melancólica sobre los límites del poder y el costo de la nobleza. En los pasillos silenciosos del Palacio Real de Madrid, Margarita Teresa crecía envuelta en una soledad palpable. Sus días transcurrían en cámaras suntuosas, pero carentes de calor humano, donde los espejos reflejaban una imagen que todos intentaban ignorar. A los 5 años, ya estaba familiarizada con el peso de las miradas que se apartaban rápidamente, evitando confrontar las evidencias de los estragos que la endogamia había infligido a su frágil cuerpo. Las damas de la corte, aunque se inclinaban con respeto, le entregaban juguetes con manos temblorosas, revelando el malestar que sentían. Mientras sus hermanas se dedicaban a la música y la danza, Margarita era relegada a la compañía de doña Juana de Mendoza, una institutriz de visión limitada que le enseñaba a leer y escuchaba sus preguntas sobre por qué las otras niñas evitaban jugar con ella. Su padre, Felipe IV, era su único consuelo, llamándola cariñosamente Adem durante sus breves visitas, pero nunca permitiendo que fuese vista públicamente a su lado. A los 7 años, Margarita desarrolló el hábito de pasar largas horas frente al espejo, tocando su rostro como si intentara comprender sus diferencias. Al ver su primer retrato oficial, pintado por Juan Bautista Martínez del Río, lloró al reconocer a la princesa que jamás podría ser. Esta infancia solitaria forjó una personalidad resiliente, pero también profundamente herida, consciente de su valor en el juego político de las dinastías europeas, aunque nunca fuese realmente aceptada. En el vasto tablero de ajedrez de las monarquías europeas, donde cada individuo era una pieza con valor estratégico, Margarita Teresa fue manipulada con una frialdad que ignoraba completamente su humanidad. A los 12 años, cuando la mayoría de las niñas aún soñaban con fiestas y vestidos, Margarita ya tenía su destino trazado por los consejeros reales de su padre, Felipe IV. El Tratado de los Pirineos, que puso fin a la guerra entre Francia y España, contenía una cláusula especialmente inhumana: el compromiso matrimonial entre Luis XIV de Francia y la infanta María Teresa, hermana mayor de Margarita. Sin embargo, existía un plan de contingencia desconocido para muchos. Margarita, a pesar de sus deformidades físicas, estaba reservada como una alternativa en caso de que algo ocurriera con María Teresa antes del matrimonio.
Esta información salió a la luz cuando el embajador francés, el cardenal Mazarino, realizó una inspección personal de las mercancías reales, refiriéndose a Margarita en términos deshumanizantes en sus informes enviados a París. La evaluación del cardenal fue despiadadamente práctica. La infanta Margarita, aunque marcada por la naturaleza, posee sangre lo suficientemente pura como para asegurar la alianza. Mientras tanto, en la corte española, Margarita comenzó a percibir su papel en el intrincado juego dinástico. Su formación incluyó clases intensivas de francés y etiqueta francesa, impartidas por un tutor que apenas lograba disimular su desagrado al tratar con ella. A los 15 años, cuando la frágil salud de María Teresa generó preocupación en Versalles, Margarita se vio aún más cerca del destino que la corte española había preparado para ella, como pieza de reserva en el complejo tablero de las relaciones reales europeas. Los preparativos para sustituir a María Teresa se intensificaron de manera casi obscena. Se encargaron vestidos de novia con el objetivo de ocultar las deformidades físicas de Margarita. El pintor de la corte fue convocado para producir un retrato idealizado que pudiera ser presentado al posible novio. Lo más doloroso para Margarita fue el cambio de comportamiento de su propia familia. Su madre, Mariana de Austria, que siempre la había evitado, comenzó a forzar demostraciones públicas de afecto, mientras susurraba sobre la necesidad de sacrificios por España. Un momento particularmente revelador ocurrió cuando Felipe IV, en su lecho de muerte, llamó a Margarita para una audiencia privada. Esperando quizá palabras de amor o arrepentimiento, solo escuchó una petición fría: «Prepárate para casarte, sin importar con quién». La ironía final llegó cuando María Teresa se recuperó milagrosamente, volviendo innecesaria a Margarita para el matrimonio con Luis XIV, al menos hasta la próxima crisis diplomática. Esta experiencia dejó cicatrices profundas en la princesa, quien comenzó a ver cada gesto de afecto, cada lección y cada regalo como parte de una negociación invisible. Comprendió que incluso para una princesa deformada había un precio en la economía de las cortes reales, y que ese precio se cobraría tarde o temprano, sin consideración por sus sentimientos o sufrimiento. El matrimonio de Margarita Teresa fue, de hecho, un espectáculo de conveniencia política, donde la felicidad de la novia era la última preocupación. La unión fue arreglada para servir los intereses de las naciones involucradas, ignorando completamente el bienestar emocional y físico de la joven princesa. A los 15 años, Margarita fue destinada a Leopoldo I, su tío y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en un matrimonio arreglado para reforzar los lazos entre los Habsburgo de España y Austria. La ceremonia, realizada por Poder en Madrid, fue un evento de gran ostentación, lleno de rituales y pompa exigidos por la realeza, pero que ocultaba la triste verdad detrás de esa unión. Margarita, vestida con un traje de novia que se asemejaba más a una armadura de seda y brocado, fue llevada al altar como una pieza de sacrificio en el tablero del poder político. Su prometido, Leopoldo, no asistió personalmente, siendo representado por un embajador que apenas podía mirarla sin mostrar incomodidad. La celebración posterior estuvo marcada por discursos elocuentes sobre unión y prosperidad, pero carecía de cualquier alegría auténtica. El traslado de Margarita a Viena fue un proceso cargado de dolor y humillación. Junto a su comitiva viajaban médicos y damas de compañía, encargados de monitorear y reportar cualquier irregularidad en el comportamiento o la salud de la nueva emperatriz. Esta vigilancia constante era un recordatorio cruel de que, incluso en su nuevo rol, era vista más como una propiedad que como una persona, sujeta a inspecciones y evaluaciones como parte de su transición a la vida en la corte austriaca. Al llegar a Viena, Margarita fue recibida con una combinación de curiosidad morbosa y discreta decepción.
Leopoldo, un hombre de profunda religiosidad e introspectivo, cumplió con sus deberes matrimoniales con una indiferencia que evidenciaba el carácter meramente dinástico del matrimonio. La vida conyugal de Margarita estuvo marcada por una soledad aún más intensa que la vivida en su infancia. Mientras Leopoldo se dedicaba a los asuntos de Estado y a las artes, Margarita quedaba aislada, rodeada por cortesanos que la evitaban y sirvientes que la temían. Los intentos de concebir un heredero fueron muchos y todos infructuosos, cada uno sirviendo como un recordatorio doloroso de su supuesta inadecuación como esposa y emperatriz. El matrimonio de Margarita Teresa fue, en todos los aspectos, una unión de conveniencia, donde el amor y la felicidad personal fueron sacrificados en favor de la política y la continuidad de la dinastía. Su historia sirve como un triste testimonio del costo que las mujeres de la realeza pagaban, transformadas en meras piezas de trueque en un juego donde nunca tuvieron voz. A pesar de las adversidades, Margarita encontró pequeños oasis de tranquilidad en su vida vienesa. Desarrolló un aprecio por la música, especialmente por el clavecín, y pasaba horas tocando sola en sus aposentos. Esos momentos musicales eran sus únicas ocasiones de verdadera libertad, donde podía olvidar momentáneamente el peso de la corona que cargaba. Su relación con Leopoldo, aunque fría y distante, no carecía totalmente de respeto mutuo. Había una comprensión tácita entre ellos, una aceptación de sus roles y de las limitaciones impuestas por su unión. Leopoldo, a pesar de su naturaleza reservada, reconocía la dignidad y la fortaleza de Margarita, aunque no fuera capaz de ofrecerle el afecto que ella tanto necesitaba. Con el paso del tiempo, Leopoldo comenzó a reconocer la inteligencia y perspicacia política de Margarita, consultándola ocasionalmente en decisiones de Estado. Este pequeño gesto era significativo para una mujer que siempre había sido tratada como un objeto de conveniencia. Sin embargo, esos momentos de reconocimiento no eran suficientes para aliviar el dolor de una vida vivida como una pieza en un juego de poder al que nunca eligió pertenecer. Margarita Teresa, la emperatriz que nunca fue verdaderamente amada, se convirtió en un símbolo silencioso del costo humano de las ambiciones dinásticas que moldearon Europa. Para Margarita, la maternidad, que para muchas mujeres es fuente de alegría y realización, se transformó en un campo de batalla solitario, donde cada intento de concebir era seguido por decepción y sufrimiento. La corte de Viena, con sus miradas vigilantes, interpretaba cada retraso menstrual como una señal de esperanza, solo para ver esas esperanzas frustradas por sangrados inesperados, o peor aún, por los gritos apagados de Margarita durante otro parto prematuro. Su primer aborto espontáneo ocurrió apenas un año después del matrimonio, un evento devastador que se repetiría con los años, reforzando cada vez más la presión y la desesperación que sentía. Este evento fue documentado en los registros oficiales de la corte con una impersonalidad burocrática que ignoraba el profundo sufrimiento físico y emocional de la joven emperatriz. Los médicos de la corte, cuyo conocimiento científico era limitado y lleno de prejuicios, atribuían los fracasos reproductivos de Margarita a su constitución física inadecuada, una alusión indirecta a las deformidades causadas por la endogamia. Leopoldo, a pesar de no demostrar cariño por Margarita, mantenía su deber conyugal con una frecuencia casi mecánica, reduciendo el acto de concebir a una obligación de Estado más. Con cada aborto o parto prematuro, Margarita se hundía aún más en una depresión silenciosa, observada con creciente preocupación por sus pocas damas de compañía fieles. El punto culminante de su sufrimiento ocurrió en 1666, cuando, tras un embarazo que duró 7 meses completos, más que cualquier otra gestación anterior, dio a luz a una niña que sobrevivió solo unas horas. El cuerpo del bebé fue llevado rápidamente por los sirvientes, pero no antes de que Margarita notara,
en los delicados rasgos del rostro de su hija, las mismas marcas de deformidad que ella misma cargaba. Esta pérdida fue especialmente devastadora, no solo por el dolor de perder a una hija, sino por la dolorosa conciencia de que la maldición de su linaje seguiría manifestándose. En los años siguientes, los intentos de concebir un heredero se volvieron cada vez más escasos, a medida que la salud de Margarita se deterioraba. Con cada nuevo intento frustrado, la sombra de la desesperanza se alargaba y la corte comenzaba a aceptar la posibilidad de que Margarita jamás daría a luz un heredero sano. En la corte de Viena, donde el brillo del oro y la opulencia de los tejidos enmascaraban corazones fríos y calculadores, Margarita Teresa enfrentó sus mayores desafíos. No eran monstruos de cuentos de hadas, sino hombres y mujeres de carne y hueso, cuya crueldad se ocultaba tras sonrisas y reverencias corteses. Desde el instante en que llegó al Palacio Imperial como la nueva emperatriz, Margarita se convirtió en blanco de rumores maliciosos y miradas de desprecio. Los cortesanos, hábiles en el arte de la disimulación, se mostraban respetuosos en público, pero en las sombras de los corredores palaciegos murmuraban sobre su apariencia y su incapacidad para dar un heredero al emperador Leopoldo I. La indiferencia de Leopoldo solo exacerbaba el trato cruel que Margarita recibía. Ocupado con los asuntos de Estado y sus amantes, rara vez la defendía, dejándola a merced de los caprichos y maledicencias de la corte. Las damas de compañía, elegidas por la madre de Leopoldo, actuaban como espías dentro de sus propios aposentos, informando cada movimiento y cada lágrima derramada en secreto. Esa vigilancia constante y la falta de apoyo del esposo transformaban el palacio, que debía ser su hogar, en un entorno hostil y opresivo. La maternidad, que debía ser su papel más significativo como emperatriz, se convirtió en una fuente más de fracaso y humillación, un doloroso recordatorio de las expectativas reales y las nefastas consecuencias de la endogamia. El aislamiento de Margarita era doble, físico y emocional. Mientras la corte bullía con festividades y celebraciones, ella era comúnmente relegada a sus aposentos, su presencia considerada inapropiada para los ojos de embajadores extranjeros y la nobleza local. La corte solo parecía preocuparse por ella cuando su comportamiento podía impactar la imagen del imperio. Entonces surgían los consejeros, no para ofrecerle consuelo, sino para instruirla sobre cómo comportarse, cómo ocultar sus deformidades bajo capas de vestimentas y maquillaje. El colmo de la crueldad ocurrió tras otro aborto espontáneo, cuando los rumores en la corte sugerían que Margarita estaba maldita, que su infertilidad era un castigo divino. Nadie, ni siquiera los clérigos que frecuentaban el palacio, alzó la voz para refutar esas acusaciones absurdas. La corte, con su humanidad distorsionada, fue el escenario donde Margarita Teresa enfrentó sus días más oscuros, demostrando que a veces los verdaderos monstruos no son aquellos que aparecen en pesadillas, sino los que nos sonríen a plena luz del día. A pesar de todas estas adversidades, Margarita encontró pequeños refugios de paz en su vida, momentos de serenidad que le permitían sobrevivir en medio de la constante opresión. En Viena, Margarita encontró un refugio en la música, especialmente en el clavicémbalo, pasando horas tocando sola en sus aposentos. Esos momentos musicales eran sus únicas ocasiones de verdadera libertad, donde lograba olvidar, aunque fuera por breves instantes, el peso de la responsabilidad y del título que cargaba. Aunque su relación con Leopoldo era fría y distante, no carecía totalmente de respeto mutuo. Con el paso del tiempo, él comenzó a reconocer su inteligencia y perspicacia política, consultándola ocasionalmente en decisiones de Estado. Ese pequeño reconocimiento era significativo para una mujer que siempre había sido tratada como un objeto de conveniencia. Sin embargo, esos raros momentos de normalidad no bastaban para mitigar el dolor de una vida vivida como una pieza en un juego de poder en el que nunca eligió participar.
Margarita Teresa, la emperatriz que nunca fue verdaderamente amada, se convirtió en un símbolo silencioso del costo humano de las ambiciones dinásticas que moldearon Europa. Para Margarita, el tiempo no era un aliado, sino un verdugo silencioso. A los 25 años, su cuerpo y alma ya muestran los signos de una vida marcada por el sufrimiento. Su deterioro físico se hizo evidente para todos en la corte de Viena. Los dolores crónicos, resultado de sus deformidades congénitas, se intensificaban con la llegada de cada invierno, reflejando el frío que permeaba su existencia. Los dolores crónicos dejaban a Margaret postrada durante largos periodos, especialmente en invierno, cuando sus dedos, antes ágiles en el clavicémbalo, se hinchaban y volían, haciendo de cada nota una lucha. Los médicos de la corte, sin comprender adecuadamente sus condiciones, prescribían tratamientos ineficaces como sangrías y pociones que solo la debilitaban aún más. El impacto emocional de ese deterioro físico era devastador. Margarita, que siempre se esforzaba por mantener una fachada de dignidad imperial, ahora se veía dependiente de los sirvientes para realizar tareas básicas. La mujer, educada para gobernar, estaba aprisionada en un cuerpo que la traicionaba día tras día. Su temperamento, otrora vibrante y alegre, según lo describían quienes la conocían íntimamente, se volvió sombrío e impredecible. Alternaba entre crisis de llanto inconsolable y períodos de profundo silencio, durante los cuales solo miraba fijamente las paredes como si viera más allá de ellas. La relación con Leopoldo I, ya tensa, se deterioró aún más. El emperador, cada vez más frustrado por la ausencia de herederos y el estado de salud de Margarita, comenzó a evitarla completamente, pasando meses sin visitarla. La corte, siempre hambrienta de escándalos, se alimentaba de su desgracia. Los nobles que antes la adulaban, ahora la evitaban como si su condición fuera contagiosa, aumentando su aislamiento. Los raros momentos de paz de Margarita venían de las visitas de su confesor, el padre Joaquín, un hombre sencillo y genuinamente preocupado por su bienestar espiritual. Él era una de las pocas personas que le ofrecían consuelo y compasión en medio de la frialdad de la corte. Durante una de esas visitas, Margarita, en un raro momento de sinceridad, confesó al padre: «Padre, no temo a la muerte. Lo que temo es seguir viviendo así». Esa declaración, registrada en los diarios del sacerdote, resume la tristeza de una mujer que, a pesar de su riqueza y título, fue sentenciada a una vida de sufrimiento y aislamiento. El declive físico y emocional de Margarita Teresa no representó solo el final de una emperatriz, sino el lento y doloroso colapso de un ser humano que, incluso en medio de tantas adversidades, nunca perdió completamente su dignidad. En los últimos días de Margarita Teresa, el Palacio de Viena se convirtió en un escenario de silencio y expectativa. La emperatriz, que en otro tiempo fue pieza central en los intrincados juegos de poder de Europa, yacía ahora en su lecho, su cuerpo frágil y debilitado por años de dolor y decepción. A los 26 años, Margarita enfrentaba la muerte con una serenidad que sorprendía incluso a quienes estaban más cerca de ella. Los médicos, confundidos por su sorprendente resistencia, murmuraban sobre la posibilidad de un milagro. Sin embargo, Margarita era plenamente consciente de que su tiempo se agotaba. En sus últimos momentos, solo algunas damas de compañía y su confesor, el padre Joaquín, permanecían a su lado. Leopoldo I, su esposo y emperador, estaba ausente, ocupado con los asuntos de Estado que siempre priorizó por encima de todo. La muerte de Margarita, cuando finalmente llegó, fue tan discreta como se había de su vida. No hubo grandes lamentos ni ceremonias extravagantes. Su cuerpo fue rápidamente preparado para el entierro y sus pertenencias personales fueron distribuidas o guardadas como reliquias.
El legado que dejó Margarita Teresa fue de melancolía y reflexión. En una época donde el poder y la apariencia eran supremos, su vida sirvió como testimonio silencioso del costo humano de la ambición y la vanidad. La historia de Margarita Teresa, la emperatriz que nunca fue verdaderamente amada, permanece como un sombrío recordatorio para las generaciones futuras sobre el precio de la nobleza y las consecuencias de la endogamia. Hoy, su tumba modesta, en contraste con las de otros miembros de la realeza, es un lugar de peregrinación para aquellos que buscan comprender las profundidades del dolor humano y la resiliencia del espíritu ante las adversidades. Margarita Teresa, incluso en la muerte, continúa contando su historia de sacrificio y sufrimiento, una historia que resuena a través de los siglos. Margarita Teresa puede haber fallecido, pero su historia sigue resonando como un recordatorio de un pasado que no debe ser olvidado. La muerte prematura de la emperatriz dejó una huella profunda en la corte de Viena. Aunque los cortesanos, siempre ávidos de nuevos escándalos e intrigas, rápidamente dejaron atrás su memoria, quienes realmente la conocieron preservaron la imagen de una mujer que mantuvo su dignidad incluso ante las mayores adversidades. El legado de dolor de Margarita trascendió el tiempo, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la obsesión dinástica y el alto precio pagado por individuos que nacen para servir a los intereses de otros. En las décadas posteriores, los historiadores comenzaron a reevaluar su vida, elevando a Margarita de una mera nota al pie en los libros de historia a un símbolo de las víctimas silenciosas de los juegos de poder. Su sufrimiento, antes ignorado, se convirtió en una luz que ilumina las sombras detrás del boato y la circunstancia de la vida en la realeza. Hoy los estudiosos aún debaten sobre lo que podría haber sido la vida de Margarita en otras condiciones, libre de las ataduras de la endogamia y de las expectativas implacables de su posición. En la muerte, Margarita Teresa conquistó lo que le fue negado en vida, un lugar en la historia que reconoce más que su título, también su humanidad, que permanecía oculta tras la fachada de emperatriz. La trayectoria de Margarita Teresa no es solo un relato trágico de tiempos pasados, sirve como un espejo que refleja los costos ocultos de las tradiciones reales. En una época donde la línea de sangre y la pureza eran idolatradas, Margarita se convirtió en una víctima silenciosa de un sistema que priorizaba la política por encima de la humanidad. Su historia nos lleva a cuestionar el verdadero precio de la nobleza y hasta qué punto la obsesión por mantener el poder dentro de pocas familias justificaba el sufrimiento de individuos como ella. La Europa del siglo XVII, con sus cortes brillantes y sus intrigas oscuras, fue el escenario donde dramas como el de Margarita se desarrollaban tras bambalinas, lejos de los ojos del público. Al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de cómo las prácticas de endogamia no solo devastaron vidas individuales, sino que también debilitaron dinastías enteras, resultando en consecuencias genéticas que repercutieron por generaciones. La vida de Margarita es una advertencia poderosa sobre los peligros de priorizar la tradición por encima de la humanidad. Ella nos recuerda que, detrás de cada corola, había un ser humano con sueños, miedos y el derecho fundamental a la dignidad. Su legado es un llamado para no repetir los errores del pasado, valorando la diversidad y el bienestar individual por encima de convenciones anticuadas. Margarita Teresa puede haber sido olvidada por muchos, pero su historia perdura como un testimonio del costo humano de la ambición desmedida. Si disfrutaste esta inmersión en la vida de una de las figuras más trágicas de la historia real, no olvides suscribirte al canal y darle like. Tu participación es esencial para que sigamos sacando a la luz historias como esta, que nos enseñan valiosas lecciones sobre el pasado y nos inspiran a construir un futuro más humano y justo. La vida de Margarita Teresa nos enseña que la verdadera nobleza no está en la sangre azul, sino en la capacidad de sentir compasión y en el coraje para desafiar las convenciones cuando éstas se vuelven instrumentos de opresión.
Que la memoria de Margarita nos inspire a construir un mundo donde ningún niño sea obligado a cargar el peso de expectativas deshumanas, simplemente por haber nacido en una línea real. Si esta historia tocó tu corazón, así como tocó el nuestro, por favor compártela con otras personas que puedan beneficiarse de esta reflexión sobre el verdadero precio de la nobleza. La vida de Margarita es un recordatorio poderoso de que debemos valorar la empatía y la dignidad humana por encima de títulos y tradiciones que causan sufrimiento. Al compartir esta historia, ayudamos a mantener viva la memoria de Margarita Teresa y a promover una comprensión más profunda y crítica de las prácticas que marcaron su vida.